Bienvenidos al programa Impacto Semanal. Su anfitrión, licenciado Eddie Montero, como es de costumbre, dándole las gracias al socio principal de este programa, el Señor Dios Todopoderoso, quien nos tiene aquí por un día más de vida, con salud, por el aire que respiramos, aún por este sol candente, le damos las gracias a Dios. Y desde luego a los propietarios de esta planta televisora por habernos acogido de la manera que lo han hecho. Y a todo el personal, al amigo Frank Rodríguez, a Henry, a Samuel, a todos los empleados de esta planta televisora. Hoy, 13 del mes de julio del 2026, iniciamos nuestro programa felicitando al mandatario de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, por su cumpleaños número 59. Así que desde aquí, desde su programa Impacto Semanal con Eddie Montero, felicitamos al mandatario de la nación por haber cumplido en el día de ayer, domingo 12 de julio del 2026, 59 años de edad, cuando se juramentó como presidente de la República. Tenía 54 años, pero el tiempo va pasando y nadie lo para, nadie lo detiene, eso es un imposible. Ya el presidente de la República se está haciendo adulto, aunque él luce muy bien todavía. Que debo decir que el presidente de la República, Luis Abinader, en el día de ayer, es decir, en el día de su cumpleaños, estuvo, o más bien, el grupo de Medio Corripio le estuvo haciendo una entrevista allá en el Palacio Nacional, en el cual le tocaron diversos temas, como es el caso de la protesta, entre otros, que lució muy moderado, muy coordenado el presidente de la República, Luis Abinader, que aunque uno difiera en muchas cosas que se han hecho en su actual gestión de gobierno, pero aquí siempre lo resaltaré, que el presidente de la República, Luis Abinader, es un caballero, independientemente que uno sea crítico de las cosas negativas, porque hay que entender, a veces hay personas que no entienden la labor de nosotros, los comunicadores, y sobre todo los comunicadores que somos imparciales, que gracias a Dios nadie no baja línea, no obedecemos a grupos económicos ni de otra índole, es decir, lo que no somos bocina. Y siempre he dicho aquí que Eddie Montero, quien os dirige la palabra, abogado y periodista, siervo de Cristo, lo bueno de cada quien lo resaltamos, porque nosotros no tenemos nada personal con nadie. A veces hay gente y me llaman, porque aquí el dominicano básicamente ñoño. La gente no se imagina lo que es pararse aquí. Todo lo que uno dice, alguien se siente afectado, específicamente con los temas políticos. Porque el caso de quien habla, yo tengo amigos en todos los partidos políticos, en algunos más que otros, pero esa es la realidad, uno es bastante conocido. Y cuando uno si hago un comentario criticando, un ejemplo, la Fuerza del Pueblo a Leonel Fernández, se molestan los amigos de la Fuerza del Pueblo. En el PLD, que quizá con mayor minoría, pero también tengo amigos, cuando critico lo que fue la gestión del PLD y de Danilo Medina, se molestan los del PLD. Y cuando critico la gestión del actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que debo decirle donde más amigos tengo, donde más personas me conocen, y mucha gente que lo dije en el programa anterior, que yo le tengo aprecio en el PRM, esa es la realidad. Ahora, eso no quiere decir que uno no critique las cosas negativas, porque
hay que entender que nuestro programa, esa es la labor de hacer un periodismo crítico, objetivo y veraz. Crítico, veraz y objetivo, ese es el formato de nuestro programa. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el caso de Impacto Semanal y su servidor? O sea, nosotros no obedecemos a línea de nadie, no criticamos por criticar. O sea, nosotros las cosas negativas las criticamos, pero la positiva también la resaltamos. Y por eso era que decía que independientemente de todo, y marco la diferencia en lo que sucedió con en el último mandato del presidente Danilo Medina, que aquí quien habla ha resaltado la obra de gobierno del presidente Danilo Medina. En ese gobierno se hizo muchísimas cosas importante, y siempre lo he dicho, como son esas estancias infantiles, si eso no se hubiera construido hoy, una gran cantidad de madres solteras que no podían insertar a la labor productiva porque no tenían con quién dejar sus hijos. Hoy día, gracias a Dios, el presidente Danilo Medina en su gobierno les resolvió ese problema. Y todas esas escuelas que se construyeron, que elaboraron un programa agresivo de construcción de escuelas a nivel nacional, que quizás es el presidente Danilo Medina, a quien no conozco, nunca a Luis Abinader sí yo lo traté en campaña, pero a Danilo Medina no. Y digo, resalto esto para que nadie crea que me une ningún vínculo. Es decir, si no hubiesen construido esa gran cantidad de escuelas, hoy día no hubiera aula donde albergar a los niños pobres de la República Dominicana y otros que lamentablemente se favorecen también. Hago esta aclaración porque comparaba lo que en el programa pasado, lo que es la relación con la prensa nacional en el último mandato de cada uno, ahora con el asunto de la paralización el día pasado, específicamente el jueves de la semana pasada en la Plaza de la Bandera, con los artículos de la ley 7425, es decir, del nuevo Código Penal de la República que se está esperando que entre en vigencia ahora en el 20 de agosto. Entonces yo decía que los últimos años, en el último periodo de la reelección, normalmente es que se siente el cansancio de los gobiernos y es que surgen las protestas, porque comienzan a apretar, y ahí es que me refería que en el caso del mandato de Danilo Medina, esos últimos 2 años, principalmente el último, se le hizo muy difícil a esa gente gobernar, porque ya en los últimos 2 o 3 años, ahí fue que surgió en el último mandato la Marcha Verde, que eso fue, la Marcha Verde hizo el rol del principal partido de oposición en la República Dominicana y lo hizo con excelencia, que hoy día una gran cantidad de personas que se creía que realmente eran imparciales y que lo único que los movía era el interés de que tuviésemos un país mejor, una sociedad mejor, resulta que hoy día son funcionarios, como el caso de Juan Bolívar Díaz, Pimentel, el que está en compra, y otros. Bueno, pero ese es su derecho, Pujal y otros, ese es su derecho. Pero sí, esa gente se encargaron de satanizar a ese gobierno de Danilo Medina hasta que lograron sus objetivos de sacarlo del poder. Más el trabajo que se hizo a nivel del partido, que quien habla fue de los que contribuyó a eso, esa es la realidad. Entonces, para caer ya en el punto final y pasar ya a la pausa comercial, la diferencia que quería establecer entre Danilo Medina y Luis Abinader es que Luis Abinader es un hombre culto que tuvo una muy buena educación,
que cuando usted habla con él, lo convence, porque él es tan caballeroso, tan educado. Y de Luis Abinader hay que decir que no es arrogante. Luis Abinader es una persona que, a pesar de que nació en cuna de oro, nació con todo, se crió en la papa, nunca ha pasado hambre, siempre ha sido rico, pero no es arrogante, es humilde. Entonces, ¿qué pasó con Danilo Medina? Que Danilo Medina, producto a lo mejor de que quizá le faltó una formación educacional al más alto nivel, como la tuvo Luis Abinader, se exacerba con cierta facilidad, y eso fue lo que mayormente contribuyó con que esos 2 últimos años del mandato de Danilo Medina se acrecentó enormemente el rechazo hacia ese gobierno, que hoy día lamentablemente mucha gente lo están reivindicando, porque al fin y al cabo la población se ha dado cuenta que no fue tan malo. Pero Danilo Medina, exclusivamente cuando le preguntaban por la corrupción, ¿cuál corrupción? Que alguien la señale. No, presidente, usted lo que tiene que decir, bueno, si hay casos de corrupción, señálenlo, y a la justicia que se encargue de actuar, de someter a los infractores de la ley. Pero no, Danilo, cuando le hablaban de esa corrupción, era como el enemigo cuando le hablan de Jesús o de la cruz. Y entonces esa era la diferencia que quería establecer entre lo que es un mandatario educado, fino en el trato, caballeroso como es Luis Abinader, y Danilo Medina, que fuera de lo que es la corrupción, siempre lo he dicho aquí, es un excelente gobierno. O sea, a Danilo Medina usted le quita la desgracia de la corrupción, es decir, ese desenfreno que tuvieron los hermanos y la gente allegada a él, como todos esos generales, entre otros funcionarios. Usted le quita esa parte a Danilo Medina y había hecho un excelente gobierno fuera de ese tema de la corrupción. Pero como decía, Danilo Medina no tiene la capacidad comunicacional que tiene Luis Abinader, demostrada en el propio Leonel Fernández, y eso hizo que terminara con una mala relación con la prensa, con los medios de comunicación, y fue uno de los factores que lo sacó del gobierno, y que entre otros, y que terminaran tan mal parado. El hecho de no ser un buen comunicador, de ser un tanto intolerante y faltarle caballerosidad y ciertos niveles de cordura a la hora de que le abordaban las problemáticas nacionales. Señor director, vamos a la primera pausa y luego venimos con un destacado invitado que tenemos el día de hoy. Tenemos un siervo de Cristo, un gran hombre de Dios, a quien aprovecharemos para tratar unos temas muy importantes, específicamente ese conflicto bélico que tanto daño le está causando a la humanidad en este momento. Así que a los amables televidentes y de las redes sociales, les recomiendo que se queden ahí, que ahora viene lo mejor de este programa, la entrevista. Vamos a la pausa, señor director. En Cable Onda Oriental seguimos innovando. Y es por eso que hemos puesto en funcionamiento nuestras cómodas y modernas oficinas principales en la avenida Charles de Gaulle. Ahora, con un mejor horario, podrás solicitar tus servicios de telecable e internet, realizar tus pagos, reportes de averías, estatus de instalación y mucho más. Visítenos de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde.
sábados de 8 a 4 de la tarde y domingos y días feriados de 9 a 12 del mediodía. Estamos ubicados en la avenida Charles de Gaulle, número 25, Plaza RS, local 1, frente a Multicentros La Sirena. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte en contacto. Cable Onda Oriental, tu señal por excelencia. Navega con la mayor velocidad. Fibra óptica hasta tu hogar. 5 megas por 550 pesos. 8 megas por 750. 15 megas por 1,250 pesos. Impuestos incluidos. ¿Qué esperas? Tíranos por WhatsApp a 809-601-5091. Cable Onda Oriental. Fibra óptica hasta tu hogar. Llegó a República Dominicana Lunin Electric, motocicletas eléctricas cero emisiones, con autonomía de 150 kilómetros, luces LED, motor eléctrico Bosch, 2 años de garantía en motor y baterías, financiamiento con todas las entidades bancarias. Lunin Electric, con la garantía y servicio de Acosta Espinal Import SRL, Avenida Nicolás Obando 415A, Cristo Rey, Santo Domingo. Teléfono 809-331-8080. De nuevo con ustedes, amables televidentes y de las redes sociales. Como les decía antes de la pausa, hoy tenemos un invitado de lujo, el cual es el pastor Ramón Jiménez, pastor de la Iglesia Internacional Isaías 61, Casa del Espíritu Santo, quien nos visita en el día de hoy. Pastor, muy buenas tardes. Buenas tardes, amado. Gracias por la invitación que nos concede en esta oportunidad de poder hablar acerca del conflicto bélico que se está dando en Medio Oriente, ¿verdad? Para mí es más que una bendición poder descodificar las causas. Pero espérese ahí. Impacto Semanal tiene un estilo. Su comunicador, periodista y abogado Eddie Montero ha creado un estilo propio de hacer las entrevistas, diferente a la gran mayoría de comunicadores, y eso nos va a caracterizar con el tiempo. Me gustaría primero que usted me hable de sus orígenes, qué tiempo tiene en el Evangelio, qué tiempo tiene de fundada la iglesia, antes de entrar por allá, ¿me entiende? Y si me quiere hablar de dónde usted nace, dónde crece, todo eso también lo recibimos. Bueno. Es el formato que nosotros le damos a nuestros entrevistados. Pues bien, yo soy hijo de unos padres, unos cristianos, porque yo fui el primero, ¿verdad?, en conocer a Jesucristo. Me convertí a la edad de 8 años, por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Usted ve que yo tengo razón? Jesucristo me alcanzó por su gracia y desde ese entonces estamos en este camino. Me he ganado a mi familia, gracias al Señor. Conocí a la pastora Ruth Candela hace 4 años y juntos hemos formado un gran ministerio. Por eso nuestra iglesia se llama Iglesia Internacional Isaías 61. Si usted lee ese texto se dará cuenta todo lo que se dice allí. Prácticamente es la acción práctica en que se desenvuelve nuestro ministerio como iglesia. He fundado muchísimas iglesias en el país. O sea, usted acepta al Señor a la edad de 4 años. No, de 8 años. 8 años. A los 8 años. O sea, el primero en su familia, en tal sentido cercano a mí, porque yo soy el segundo de mi familia. Gloria al Señor. El primero que aceptó. Yo incluso tenía más tiempo en el Evangelio que nuestro amado pastor, que usted lo conoció, Pablo Montero, y de tiempo, pero se fue con el Señor. Gloria para la paz y la tranquilidad de nosotros. Le decía que
En mi familia yo soy el segundo, pero entonces su familia usted es el primero. Exacto. El primogénito en conocer a Cristo. A la edad de 4 años, 8 años. 8 años. Y- Y nunca se alejó de los caminos del Señor. No, siempre ha sido fiel. Pero mire, es una victoria. ¿me Así entiende? es. Hasta el sol de hoy. Por su Y- gracia y su misericordia. ¿Qué ha sido su transcurrir por el Evangelio de Cristo? Gracias a Se Dios. puede ponerla así para que Sí, sea bueno, más sí, cómodo. Sí, porque sí, así así no. estamos La cámara cómodos. sí, no nos capta. Voy a corregir, mi nombre es Román Jiménez. Sí, Casi siempre cuando se escribe, cuando se lee, se lee Ramón. sí, Román. Así es, Román Jiménez. Dios me dio la oportunidad de conocerle tan joven y estar bajo la cobija, la cobertura de un misionero canadiense llamado Ian Rassi, que me permite trabajar en prensa bíblica. Allí doy mis... ¿En qué año fue eso? Bueno, ya yo era un adolescente, aproximadamente algunos entre 12 a 14 años, ¿Dónde usted vivía? ¿Dónde? donde nací en Villas Agrícolas. Oh, usted ha vivido todo Yo el soy tiempo. nacido y criado en ese O sea, sector. usted aceptó o sea, que usted se crió en el Evangelio. Así es. Eso pudo haber marcado la diferencia entre usted y otros. ¿Usted sabe eso? Pero claro que sí, mi generación me da lástima, porque la mayoría, Perdón, ve que tenía razón. así es, la mayoría ha muerto porque delinquieron en el camino de la drogadicción y de la delincuencia. Otros están presos y otros están como míseros en la calle. Usted ve, porque es que a mí me gusta siempre tocar los puntos de la infancia, incluso de la familia, de los entrevistados, porque detrás de cada persona hay una historia interesante. El objetivo es que nosotros podamos transformar vida a través de nuestros testimonios. Así es. Continúen, varón. Yo hablo mucho. No, me encanta eso porque eso dinamiza el programa. Pues, como le decía, me dieron la oportunidad de trabajar en prensa bíblica. Allí se impartían cursos bíblicos de los evangelios, primero paso. Hice todos los cursos que en la imprenta se permitía, gracias a Dios. Después hice todos los cursos de Maús y luego los cursos... ¿De Maús? Sí. ¿Qué significa Ese es un eso? ministerio internacional que prácticamente creo que su oficina principal está en Argentina, ¿En qué iglesia usted aceptó al Señor? en Templo Bíblico. Templo Bíblico. Ah, sí. ¿Y la iglesia existe todavía? Sí, claro que sí. Está ahí, Está en el sector de Villa Francisca de Villa Francisca. Sí, O sea que usted iba de Villa Agrícola a Villa y Francisca. viva a pie en ese entonces. ¿Y ¿quién fue que le predicó el evangelio a usted? Bueno, yo conocí al Señor por un tratado de la palabra de Dios que encontré en la calle. Oye, mira qué bien. Vi el tratado y el tema se titulaba El mejor detergente del mundo, que es un pasaje que se encuentra en Jeremías, donde habla, aunque te lave con jabón y amontone lejía sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Y entonces me mostró, por medio de todos los versículos que allí se narraban en ese pasaje, dando por así decirlo, autoridad a esa declaración de parte de Dios, de que yo era un pecador, de que si no aceptaba a Cristo, en mi condición de pecador, me iba a ir al infierno. Claramente. Y el Espíritu Santo me hizo consciente de mi, Perdón, de pero mi condición de pecado. usted iba caminando por la calle y se encontró ese tratado. Sí. Inclusive, Pero, pero muy pisado, muy Pero eso pisado. era así fue que Dios lo llamó. Así es. Eso era un llamado de Dios. Esas cosas no son coincidencias, son Exacto. diosidencias. Así es, así es. Y con ese tratado, bueno, yo lo guardé por muchos años. Entonces, tenía una tía que era misionera y con ella empecé a trabajar las escuelas bíblicas, me hice maestro de escuela bíblica. Como le dije, hice todos los cursos que da Sociedad Bíblica en cuanto a interpretación, exégesis, también de la Liga Bíblica, que ya no está en el país, plantadores de iglesia, ministros, todos los cursos. O sea que me fui preparando y capacitándome. En la iglesia, ¿verdad? Exacto.
Luego el Espíritu Santo, Perdón, ¿y por qué a Villa Francisca? ¿No había iglesia en Villa Agrícola en ese tiempo? sí, muchísima iglesia. ¿Esa fue la que le gustó o alguien lo invitó a esa iglesia? Exacto, mi tía, Ah, su que tía se congregaba que en... se Ok, congregaba allí, que vivía excelente, en el Sánchez excelente. La Fe, y yo estudié en el Liceo La Fe, ahí, Su tía lo invitó y usted exacto, sí. y me gustó porque era totalmente diferente en la En el forma en que se ambiente. predicaba el Evangelio, Ok, totalmente bíblico, por eso se caracterizan por ser llamados templo bíblico, ok, y eso dependiendo de la zona donde estén, es Villa excelente. Francisca, Betel, Lomena, y así para ti. Y así fue en esa iglesia, a lo mejor me imagino que fue escalando, fue... Así fue. Ok. Empecé trabajando con escuelita bíblica, luego en Ministerio de Jóvenes, luego como maestro de escuela dominical, luego me preparé, como le dije, para ser predicador, tanto así que estudié estudiando teología. Entonces usted decía ahorita que de la generación suya, a lo mejor usted de lo poco que está así, sano, saludable. Así es, O sea, usted ve por qué que yo hago estas preguntas, lo importante que es estar en los caminos de Dios, ¿me entiende? así es, Es posible que si usted no hubiese tomado esa decisión, a temprana edad usted no estuviera vivo ya, así es. ¿me Yo entiende? estoy seguro de que es Ajá. así. Y el caso del ministerio, porque ustedes ahora están dirigiendo, usted y la pastora Ruth, quien es su esposa, están dirigiendo el Ministerio Internacional Isaías 61, Casa del Espíritu. ¿Cuándo nace ese ministerio? Bueno, ya ella llevaba 14 años. Ella, Es exacto. ok. Ella ha fundado varias iglesias. Cuando la conozco, me caso con ella, entonces yo decido acompañarle a ella. Por lo regular es lo contrario. Cuando se casa un pastor Sí, con una, no, exacto, son las reglas de la iglesia. Por ejemplo, exacto, normalmente cuando casan dos personas de diferente congregación, la mujer se va para donde el hombre. exacto. Entonces, en el caso de ustedes, ella, Es que yo vi la necesidad, el Espíritu Santo me mostró que había más necesidad en el ministerio de ella, ajá, en el ministerio de ella, que en el nuestro. ujú. Nuestra iglesia estaba completa, muchísimos muchachos preparados en todas las áreas. Entonces yo decidí ayudarla y hemos estado trabajando. Y como le dije, que el versículo de Isaías 61, pues prácticamente es la acción práctica. Nosotros visitamos a los presos, Y qué bueno, vamos a los porque qué hospitales, a bueno, los enfermos, qué bueno, a los mendigos de la calle. O sea, nosotros trabajamos con ese tipo de personas, los rechazados, los menospreciados, cada con las rameras. a eso es lo que Dios nos manda Exacto. realmente, a llevarle la palabra necesitado. ¿Cada qué tiempo ustedes visitan la cárcel? Por lo regular, lo hacemos aproximadamente cada 3 meses, porque tenemos un pastor que es el que nos invita en esa parte. Diferentes cárceles. Exacto. La Victoria, Exacto. bueno, la Victoria ya ahora es, pero la Victoria, Najayo, etcétera. Estuvimos en Najayo Mujer la última vez. Hicimos algo extraordinario. Estuvimos con, usted se recuerda la que tocaba la trompeta, que tenía una orquesta, la Media Naranja, la trompetista, la Morena Buenamoza. Sí, sí, sí. Esa se convierte, Iris, se convierte al Señor y en su talento ministra al Señor. Ok. Y junto con Ella ella, lo acompaña a usted en exacto, esa labor. Excelente. hicimos un Pero trabajo lindo. mire, usted me decía, de verdad que qué bueno que en usted no existe ese machismo arraigado, porque aquí hay hombres que nadie le doble el pulso, aquí hay hombres que entienden que necesaria y obligatoriamente la mujer es que tiene que seguirlo a ellos. Y fíjese cómo usted así, de una forma que lo felicito por no tener ese machismo, por ser un hombre que incluso cuando yo lo conocí a usted de lo más lejos que yo tenía era que usted es una pareja de esposos, porque usted parece como, y excúsenme, como No, la persona claro, dígalo. Es así. que la asiste a ella. Usted parece como un asistente de ella y lo felicito
Ah, por la armonía que hay en ese matrimonio, por lo bien que ustedes se llevan. déjeme decirle, yo le decía a usted que yo no soy una persona de redes. Cuando yo conozco a mi esposa es una mujer influyente, una pastora conocida a nivel de las iglesias, y prácticamente yo me uno a su ministerio, a su ministerio. Ella es mi amiga, es mi confidente, ella es mi todo, 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 todo. Se llevan muy bien ustedes, Pero ¿verdad? Que de sí, una yo lo manera, puedo decir. o sea, que eso no es de apariencia, porque hay matrimonios que son Sí, apariencia. sí, sí. Eso es vivencia. ¿Por qué razón? Porque Yo nosotros, pensaba que usted era cuando fueron allá por la oficina, yo dije, oh, pero mira, yo entendía que usted era quien le asistía a ella. así es, así es. Y de hecho, yo soy quien le asisto a ella. Ella tuvo un momento que fue presa del azúcar, de la diabetes, y ella me quedó ciega en un coma, bueno, diabético. Ella, cuando prácticamente el diabetólogo le pone el aparato, marcó 5. Y usted sabe qué significa. Por encima de 1000 estaba su azúcar. O sea, eso fue un milagro de Dios. Y ella me duró 3 meses ciega totalmente. O sea Bueno, que yo varón, tenía que sí, bañarla, yo tenía yo que entiendo. vestirla prácticamente. Y aún así no dejaban de invitarla a predicar. O sea, yo era su bastón. Yo la paraba en el púlpito, él le leía. Yo sé que le leo todo. Eso indica que esa unión viene de Dios. Así es. Entonces, brevemente, para que entremos al tema y el ministerio, ¿cómo va funcionando? Que vamos a entrar al tema ya que usted quiere tratar. Excelentemente bien. Gracias a Dios. Eres. Está allá en Villa Agrícola Sí, también, claro, tengo claro, entendido. claro, así es. ¿Cómo cuántos miembros tienen? Es una iglesia próspera, bien linda. Y tenemos. ¿Cómo qué membresía tienen ustedes ahora mismo? Es una iglesia nueva, Ujú. que contamos con aproximadamente como 20 miembros, pero, como le digo, otros se han tenido que mudar y otros quieren llegar y estamos faltos de un local porque no tenemos ahora mismo un local, nos estamos Ok. reuniendo en las casas, como al principio. Sí, Y eso nos ha mermado sí. urgentemente, así que oren para que el Señor provea Amén, amén. un local. Varón, usted es un hombre que maneja el tema del conflicto bélico, específicamente entre Irán y Israel e Estados Unidos. Arranque con sus aportes. Mire, amado, para poder entender el conflicto bélico actual, tenemos que irnos a su origen, a las causas. Déjelo ahí, perdón. Señor director, una pausa breve, por favor. Una pausa breve. República Dominicana, Luning Electric, motocicletas eléctricas cero emisiones, con autonomía de 150 kilómetros, luces LED, motor eléctrico Bosch, 2 años de garantía en motor y baterías, financiamiento con todas las entidades bancarias. Luning Electric, con la garantía y servicio de Acosta Espinal Import SRL, Avenida Nicolás Obando 415A, Cristo Rey, Santo Domingo. Teléfono 809-331-8080. De nuevo con ustedes, amables televidentes y de las redes sociales. En el día de hoy tenemos como invitado al pastor Román Jiménez, con quien vamos a desarrollar lo que es la raíz del conflicto bélico entre Irán, Israel y Estados Unidos. Pastor, continúen. Ese conflicto bélico no solamente es de Irán. El origen, de Ah, dónde proviene, qué es lo que lo origina, bíblicamente hablando. Bíblicamente esto empieza a través de un hombre que Dios llamaba Abraham, en el capítulo 12. Dios le dice a Abraham: sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, de la cual Dios, le dice a él, hace un pacto con Abraham, y un pacto incondicional, un pacto sempieterno,
¿Qué significa esto? Que tuvo un principio y que no tendrá fin. No tendrá fin. ¿En qué consistía ese pacto? En que él le iba a dar esa tierra de Canaán, a lo que actualmente es Israel, le iba a dar una descendencia y que lo iba a bendecir sobremanera. Y en base a esa promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra por su descendencia. Que dicho sea de paso, la descendencia de él es Cristo. En Cristo que se cumplen todas las bendiciones de ese pacto entre Dios y Abraham. Y la única condición era, para entrar a ese pacto, era la señal de la circuncisión. O sea, no importaba la condición de Israel, sino porque Dios fue quien se comprometió incondicionalmente en cumplirle a Israel, a la descendencia de Abraham, todo lo que él estipuló. Una tierra, un nombre, te haré grande, te haré sobre todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y voy a bendecir quien te bendiga. Y voy a maldecir a quien te maldiga. En eso consistía. Ahora, llega el momento en que Sara intenta ayudar a Dios. Porque Dios le dijo que de los lomos de Abraham y de su esposa Sara iba a darle descendencia a Abraham. Y ella, al ver pasar los años, ya habían pasado Se desesperó, como siempre Exacto. sucede. Humanamente, 17 años sin ver el cumplimiento de esa promesa, pues le da, por así decirlo, su esclava Agar, una esclava egipcia, a Abraham. Yo conozco la historia, pero para los fieles oyentes de Impacto Semanal con Eddie Montero, continúen. Por eso le voy narrando la historia, claro. Entonces, de ahí nace Ismael. ¿Quién es Ismael? Ismael precisamente es el padre de todos los árabes. Óigalo bien. Estamos hablando de lo que es el pueblo musulmán completo, que son millones y millones regados por todo el Medio Oriente, el mundo oriental, son descendientes de él. Y, dicho sea de paso, recuerde que el apóstol Pablo, hablando acerca de esa descendencia, habla metafóricamente entre dos pactos. El pacto, el Antiguo Testamento, que representa a Agar la egipcia, que da hijos esclavos al pecado, y el pacto, el nuevo pacto, que es el de Sara, que lo representa el Nuevo Testamento, que da hijos para vida por medio de Jesucristo. Y a partir de ahí, entonces, eso fue, por así decirlo, la decisión más penosa que haya tomado una mujer, porque ha sido un conflicto de por vida. Perdón, es que se salió ya de lo que era el propósito de Dios. Es que mire, pastor, y escúcheme que le interrumpa. Está demostrada que todas las decisiones que los hombres tomamos en consulta de Dios, fuera de Dios. Fuera de Dios, trae consecuencias y feas, sí, que la vamos a ver aquí, prácticamente. Entonces, Dios visita, recuérdese, después de Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, y pasa por Beerseba, donde estaba ubicada la tienda de Abraham, y le dice a Abraham, que yo sea de paso, esa es una teofanía, Dios se le toma cuerpo humano y le da la promesa de ese pacto. Le ratifica, mira, yo te voy a dar un hijo en tu vejez, prácticamente con las condiciones contrarias. Sí, Abraham tenía 90 años. Exacto. Ya, y Sara tenía... Cuando Dios lo llama... Sara tenía como 70. Cuando Dios lo llama... Perdón, no, Sara tenía como 70. No más. Por eso fue que se... Cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos, él tenía 75 años. Sí. Ahora cuando le ratifica, ya estaba en 99 años. Y Sara tenía 90.
A lo mejor ella lo vio Ya, como algo imposible ya. No, exacto. Una, Sara era estéril. Una condición que irreversible. Ya Usted su sabe, perdón, menstruación no funcionaba. memorice quiero hacerle un pequeño aporte. Usted sabe qué es lo que pasa con eso. Que el hombre no ha entendido que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre, porque el hombre se rige por el reloj, El crono. la cosa por el crono, pero entonces el tiempo de Dios es Cairo, y ahí es que eso fue lo que Que es un tiempo de un eterno presente. y ahí es que está el asunto de los errores que estamos tendentes a cometer los hombres y mujeres de Dios, Así porque es. todos nosotros hemos cometido, el que diga que no, y es que Todos. no desesperamos. ¿Qué pasa? Que la gente le está orando a Dios por un propósito y la gente quiere, oré hoy, que ya quiere verlo mañana, ¿me entiendes? Quiere ver, exacto, quiere ver, y Dios no es así. Usted no puede condicionar a Dios, no puede forzar a Dios. Dios tiene su tiempo, su momento y su circunstancia precisa, porque Él es soberano. Y en base a su soberanía, pues le dice a Abraham, ahora, con toda la circunstancia contraria, es que yo te voy a cumplir tu descendencia. Te van a hacer un hijo. Al cabo de un año, yo veré a Sara en su regazo con un bebé. Y ambos se rieron. Y Sara se rió. Y yo, a mí ya una mujer vieja estéril, sin la regla, se me va a conceder tener deleite. Con la fuerza disminuida. Sí, exacto. Y se ríe. Y precisamente porque te reíste y dudaste, su nombre lo prefija ahí mismo Dios. Y dice, se va a llamar Isaac, que significa risa. Al cabo del tiempo nace Isaac. Pero ¿qué resulta? Siendo ya un muchacho, Dios le dice a Abraham, Abraham, yo quiero que tú me dé a tu hijo. Yo quiero que tú me sacrifiques al hijo de la promesa, en que se van a cumplir toda la promesa de ese pacto. Yo quiero que tú me lo sacrifiques a mí. Dios quería saber. Y él obedeció la voz de Dios. Dios quería saber cuánto amaba Abraham a Dios. Y se vería si verdaderamente era un hombre que tenía temor de Dios. Su obediencia iba a demostrar en qué lugar tenía Abraham a Dios en su corazón. Pues le dice, mira, yo te voy a mostrar el monte donde tú vas a sacrificarlo. Caminaron 3 días desde Berseba y cuando llegan al lugar que Dios le mostró, fue el monte Moriah. Y le dijo a su sirviente, quédense abajo. Fíjense que él agarró al muchacho muy temprano de mañana, de madrugada, tomó la leña, tomó fuego, tomó un cuchillo para degollar a su hijo. Pero no hubo un cordero para el sacrificio. El mismo muchacho, cuando él le dice a su sirviente, espérenos aquí en el pie de la colina del monte Moriah, que el muchacho y yo iremos a la cima, vamos a ofrecer sacrificio, vamos a adorar a Dios y regresaremos. Miren qué fe tenía ese hombre, aún a sabiendas que él iba a matar a su propio hijo. Sí, pero era un hombre y por eso Dios mismo lo resaltó a través de su palabra. Un ejemplo de lo que es un hombre que obedece la voz de Dios, porque Dios lo que lo estaba era probando, ¿me entiendes? Así es. Y él pasó la prueba, Que es lo que mucha gente no hace. De hecho, el niño le hace una pregunta, papá, aquí está la leña, está el cuchillo. ¿Y el cordero dónde está? Fíjense que ese era un tipo de lo que Dios iba a hacer en otro tiempo. Él iba cargando el madero, la leña, y subiendo precisamente el monte. En el mismo lugar, Jesucristo, casi aproximadamente 1000 y pico de años, de Abraham a Cristo, iba a hacer lo mismo. Dios iba a entregar a su único hijo. Oye, yo quiero que tú me dé tu único hijo, al que tú amas, sacrifícalo para mí.
para que él entendiera el sacrificio que Dios iba a hacer por la humanidad. Iba a entregar a Jesucristo su Hijo. Y Cristo fue cargando el madero precisamente a la cima de ese monte, fuera del campamento de Jerusalén, que estaba abajo, y él subió hacia la parte de arriba. Y allá en el monte del Calvario, que es lo mismo, allí Cristo fue sacrificado. Ahora bien, Dios santificó ese lugar. Cada vez que Dios le decía a alguien que hiciera sacrificio, pues ese lugar era santificado. Y a partir de ese momento, Dios marcó ese monte. Ese monte. Ahora usted va a entender por qué la guerra. Vamos a ir decodificando todo lo que pasó a partir de ahí. Pues Dios le dice a Abraham, mira, yo te voy a dar una descendencia de ese muchacho. De ahí va a salir una descendencia que será esclava en Egipto. Va a durar 430 años allí. Serán esclavos. Pero en la cuarta generación van a salir siendo libres, una nación. Oiga bien, que sea de paso, es la única nación que siendo esclava se forma como nación. Y van a salir con toda la riqueza de Egipto. Y van a volver a esta tierra donde yo te juré que te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Esa tierra le pertenece a la descendencia de Abraham, que es el pueblo de Israel. Y es por eso que se está peleando. Ahora, vamos a continuar. Mire cómo ese error de Sara, ese desespero, mire la consecuencia funesta que hoy, después de cientos de miles de años, está la humanidad sufriendo por eso. Así es. Pues déjeme decirle que de ahí salieron libres. Conquistaron a través de Josué esa tierra. Se establecieron en la tierra. Llegó el tiempo de los jueces. Se pide en la nación un rey, como las demás naciones. Le dan a Esaú. Esaú se desvía del propósito de Dios y Dios tiene que coger otro rey conforme a su corazón. Y ahí nace David, en una aldea de Belén. Y Dios, al ver la desobediencia de Esaú, pues envía a Samuel a la casa de Isaí, el padre de David. Este hombre tenía muchísimos hijos. Y fue pasando soldados, inclusive, que pertenecían al ejército de Saúl, uno por uno. Y él le dice al padre, no hay otro más. Porque mira, él veía el semblante de los demás. Y yo pensaba que ese era. No. Nosotros los hombres siempre nos fijamos en lo que vemos en nuestros ojos. Sí. En la apariencia. Pero Dios mira es el corazón. Maya, sí, claro. Dios mira el corazón. Y precisamente yo tengo uno cuidando a la oveja, mándamelo a buscar. Cuando lo ve, dice que era... Perdón, por eso es que los seres humanos somos tendentes a equivocarnos con cierta frecuencia, incluso claro. siendo cristianos, porque a veces la gente cree como que los cristianos somos perfectos. Sí. No, a mí me pasa eso con mucha frecuencia. Claro. Continúa, hermano. Pues llaman a David y David es ungido como el nuevo rey de Israel. Como nuevo rey de Israel. Él lo unge a escondida de Saúl. Porque Dios le dijo, úngeme a ese muchacho. Cuando él lo vio, dice que era hermoso de parecer y era un rubio. Y a ese escogió Dios. Mira, ese es el muchacho que yo quiero, conforme al corazón. Y ya él lo había capacitado a David para ser ya no un pastor de ovejas. Toda su vida fue pastor de ovejas, sino para ser el pastor de la nación de Israel. ¿Qué le parece? Pues usted maneja bien el tema. Pues así mismo fue. Déjeme decirle, perdón, que esto ha sido de Dios. Porque, mire, usted y yo no ensayamos esto y precisamente yo no sabía qué tema usted iba a tratar. Y precisamente yo el día pasado he invitado 2 personas para abordar el tema y resulta que después estando yo aquí le oyeron el tema. Continúe, pastor. El general Percival. Uno de ellos. Uno de ellos, sí, yo vi esa. Sí. Yo vi esa entrevista. Pues déjeme decirle
que llega un momento en que Dios confirma a David como rey. Tras la muerte de Saúl, que dicho sea de paso, fue otro que tuvo que esperar, después de ser ungido como rey, tuvo que esperar también un largo tiempo, 17 años también, 14 a 17 años aproximadamente, para ser puesto en el trono de Israel. Llega un momento en que David fue ensanchando el territorio porque Dios le había dicho a Israel que cuando conquistaran la tierra, que sacaran y mataran a todo el cananeo que no fuera judío. Y allí estaban los filisteos. Pues David se encargó del territorio de la ciudad de Jerusalén, fue ampliándolo y mudó prácticamente la capital de su reino, que era Hebrón, duró 7 años allí, la muda precisamente a ese monte alto que es conocido como el monte de Sión, El monte que de no se Sión. mueve porque permanece para siempre, y le vamos a dar las razones de por qué permanece para siempre, claramente. ¿Qué resulta? Este hombre llega a un momento en que, como usted dijo, no hay ser humano perfecto, comete el error de confiarse y quiso hacer un censo, cosa que Dios había prohibido en la ley a los reyes, para que no se confiaran en su maquinaria de ejército, de hombres, que manejaran la espada. Y este hombre hace eso, pero lo hace con 2 objetivos. Él quería saber con cuántos hombres él contaba para ir, salir a la guerra y cuánto le Para tributaban. esa misión. Y cuánto le tributaban. Entonces, producto a ese pecado de David, pues Dios le envía al profeta Gad. Y ese profeta le da una sentencia a David. Le dice a David, mira, por causa de ese pecado, te van a suceder 3 cosas. Ahora tú vas a elegir de las 3 cosas, porque Dios le dijo a Gad, el profeta, el vidente, dile a él que él va a elegir de esas 3 cosas. Una de ellas, 3 años de gran hambre en toda la tierra de Israel. ¿Quién pecó? Fue David. La consecuencia que le va a pagar Israel. La otra, o 3 meses donde tus enemigos prevalezcan sobre ti. Dura, ¿verdad? Y la otra, 3 días de pestilencia. Y él dijo, yo prefiero caer en las manos del juez justo que es Dios y no en la crueldad de los hombres, porque los hombres son crueles. Y Dios mandó una plaga, una epidemia, que murieron en Israel, óigalo bien, murieron 70,000 hombres. Oiga, y andando Pastor, David. perdón, que memorice ahí. El tiempo nos está saliendo corto. Mire, siempre la gloria sea para Dios, pero yo quiero que usted se comprometa conmigo a venir pronto a hacer la parte 2, porque yo quiero que abordemos el tema de Venezuela también. Ok, pero vamos a llegar, por lo menos, vamos a avanzar. 5 minutos nos Ok. faltan. Sí. Llega el momento en que precisamente le sale el ángel de Jehová con una espada y con la orden de acabar a Jerusalén. Entonces le dice, "No, yo fui el que pequé, Señor, va a matar a los inocentes." Y Dios detiene la muerte y manda entonces a que él fuera a la era de Ornán, precisamente para que él comprara ese terreno que está en la parte norte del terreno de Israel. Él ensancha ese territorio porque él tenía el anhelo de hacerle casa a Dios. Y en esa era, precisamente, él la compra, se la quería regalar Hernán el Jebuseo y él le dijo, no, véndemela por plata, porque yo no le ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste nada. Y él se la vende por su precio justo, él la compra y allí Dios no le permitió hacer el templo, porque era el deseo de él, porque él había derramado mucha sangre. Lo iba a hacer a través de su hijo Salomón, que significa Dios da paz. Y en el tiempo de Salomón fue que se construyó el templo. Dígame dónde. La era de Ornán estaba precisamente en la cima del monte Moriah.
En esa roca, precisamente, fue que se hizo el primer templo de Salomón. Allí estaba, el lugar santísimo estaba precisamente ahí en esa cima. Ya va entendiendo por qué razón. Sí, claro, sí, sí, sí. Usted es un manejador del tema. Y prácticamente, ¿Qué futuro usted le ve a ese conflicto? ¿qué futuro? Que todas las naciones se unirán contra Israel, porque tiene que cumplirse lo que dice la Biblia. El Salmo 2 dice claramente que todas las naciones van a reunirse para pelear contra mi ungido, pero Dios se reirá de ellos. ¿Usted entiende que es posible que eso sea un principio del fin? Claro, ¿Una señal? claro que sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, ¿qué es lo que está tratando de demostrar Irán? Que Israel no tiene misericordia, que las demás naciones la odian. Y en vez de apoyar a Israel, ¿qué es lo que están haciendo? Están vetando a Israel, Sí, ya se está viendo. preparándose precisamente para ese cumplimiento del Salmo 2. ¿Qué usted le recomienda a todo el que está viendo este programa en base al cumplimiento de la palabra, de lo que está escrito en la Biblia? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasarán. No se dejará de cumplir ni un punto, ni una coma, ni una tilde de esa palabra profética con la cual Dios ha marcado a esa nación. Y déjeme decirle claramente, ¿sabe qué dice Deuteronomio capítulo 12, verso 11? Que los ojos de Dios están cuidando a Israel de día y de noche. Cualquier cosa que pase en Israel es una noticia del mundo entero. No como pasa cualquier noticia en cualquier Mire, lugar. pastor, yo quiero que usted memorice bien ahí donde quedamos, independientemente que usted va a tener también, porque en los próximos días me interesa que hagamos la parte 2 y déjeme decirle que para mí, en todo este tiempo, ya específicamente en esta etapa que tiene este programa ya con un servidor como único anfitrión, es posible que esta ha sido la entrevista más conmovedora y más importante para mí. Por eso le digo, sintetice eso bien para que en los próximos días hagamos la parte 2 y hablemos del asunto de Venezuela. Usted sabe, cuando yo le toco ese tema, por donde yo voy. Claro, claro, claro. Despídase, le vamos a dar un minuto para que usted se despida del público de Impacto Semanal con Eddie Montero, que somos una gran legión a nivel nacional. Este programa llega a Estados Unidos, a México, a Gloria Europa. a Dios. Gloria a Dios. Despídase de la Amado legión de seguidores. Amado televidente, que le da continuidad a este programa semanal. Déjame decirte que hay un Dios que es el juez supremo de toda la tierra, donde el cual cada hombre tendrá que presentarse delante de él en un tribunal, sea para ser juzgado o sea para ser liberado de ese juicio. Dios ha dado el único medio para liberar al hombre de una condenación eterna o de una vida eterna solamente por medio de Jesucristo. La bendición precisamente de lo que hemos venido hablando, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Precisamente esa bendición se va a dar, dicho sea de paso, en la persona de Jesucristo. Y se va a cumplir, déjeme decirle, se va a cumplir la famosa oración que Jesucristo enseñó, el Padre Nuestro, cuando Él dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino. Déjame decirte que la Canaán celestial, la Jerusalén celestial va a descender y se va a unificar con la Jerusalén terrenal. Y allí se sentará en el trono de Dios, el Hijo de Dios, y va a gobernar por 1000 años, porque Dios se lo prometió a ese pueblo, en ese pacto sempiterno, y será rey para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues pastor, ya usted sabe, le damos las gracias por haber acudido a nuestro llamado y por esa entrevista tan conmovedora, educativa en el ámbito espiritual, como le decía. Vamos a cuadrar para Claro que que sí. hagamos la parte de Dios en el nombre de Jesús. Y a los amables televidentes y de las redes sociales les decimos que se sigan suscribiendo a mi canal de YouTube, dándole a las campanitas para que seamos más, y Dios se le bendiga a todos y todas. Nos vemos en el siguiente programa. Bye bye.
usted sabe que el